Ok, gracias. La silicosis es una enfermedad intersticial difusa producida por la inhalación mantenida de sílice cristalino. El sílice es el mineral más abundante en la corteza terrestre y se presenta de dos formas, la cristalina y la amorfa. En la cristalina hay 7 variedades, de las cuales el cuarzo es el más abundante. El sílice es un agente fibrogénico que va a producir aumento del tejido colágeno en el pulmón en respuesta al depósito en el parénquima pulmonar de este polvo inorgánico. A pesar de ser una enfermedad conocida desde la antigüedad y de las mejores en la bioseguridad, sigue siendo un problema de salud pública mundial. Este es el polvo de sílice. ¿Dónde lo vamos a encontrar? ¿Cuáles van a ser los tipos de trabajos a los cuales se va a exponer más el sílice? En personas que realizan excavaciones en minas, túneles, canteras, galerías, tallado y pulido de rosas silíceas, canterías, trabajos en seco de trituración, tamizado, manipulación de minerales y rocas, fabricación de carborundo, vidrio, porcelana, loza y otros productos cerámicos, fabricación y manutención de abrasivos y de polvos detergentes, trabajos de desmolde, desbardado, desarenado en las funciones, trabajos con muelas, pulido, afinado que contengan sílice libre, trabajos con chorro de arena y esmeril, industria cerámica, manipulación de aglomerados de cuarzo y piedra ornamental, protésicos dentales. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores de desarrollo? En la fracción de polvo respirable, la cual es el polvo capaz de alcanzar las unidades alveolares. El porcentaje de sílice libre en miligramos por metro cúbico, por el número de años de exposición. Además, no solo esto es importante, sino los mecanismos de limpieza del paciente, como el batido ciliar, la tos, la fagocitosis por los macrófagos y el arrastre venoso y linfático. Las partículas de sílice de una micra de diámetro llegan a las porciones bronquiales terminales. Luego los alvéolos se acumulan en el manguito peribronquiolar, justo donde comienzan los vasos linfáticos. Parte de este polvo sigue el camino de esos vasos linfáticos para depositarse en los ganglios linfáticos e incluso pueden pasar a la sangre yendo a otros órganos como el riñón. La fagocitosis del sílice estimula la producción de la interleucina 1 beta y va a activar el complejo citosólico multiproteico inflamasón, generando una reacción inflamatoria y fibrosis. Estas son las formas clínicas de silicosis principales. La crónica simple, con un tiempo de exposición mayor de 10 años, donde se va a observar en las imágenes nódulos menores de 10 milímetros, no causa síntomas y su función pulmonar es normal. La crónica complicada, tiempo de exposición más de 10 años, con imágenes de masas de más de 1 centímetro, causando disnea y tos, y va a causar alteración obstructiva o restrictiva de gravedad variable en la espirometría. Fibrosis pulmonar intersticial, mayor tiempo de exposición más de 10 años, con un patrón retículo nodular difuso, síntomas de disnea y tos, alteraciones restrictivas con descenso de la capacidad de difusión. La forma acelerada, que se da con un tiempo de exposición de 5 a 10 años, donde se observan nódulos y masas de rápida progresión, causando disnea y tos, y hay un deterioro rápido de la función pulmonar con una disminución de la capacidad vital forzada y el BEF1. La aguda, que es menos de 5 años, da un patrón acinar bilateral similar a proteinosis celular, es decir, un EPIT. Causa disnea y va a tener alteraciones generalmente restrictivas con descenso de la capacidad de difusión del monóxido de carbono.
Entonces, aquí tenemos imágenes de la silicosis crónica simple, ¿no? Vemos 3 cortes tomográficos, axiales y coronales y laterales, donde se observan micronódulos menores de 10 milímetros que están señalando las flechas, generalmente de 2 a 5 milímetros de diámetro, un patrón micronodular que va a atacar de forma difusa, predominante en los lóbulos superiores y segmentos apicales de los lóbulos inferiores. Presentan una distribución simétrica y pueden estar calcificados. Neymar pisa mal y su tobillo se gira bruscamente hacia el exterior. Los gestos de dolor del atacante son rápidos. A ver, por favor, ¿pueden apagar el televisor? En la grada algunos hinchas sí que se... Ya. Ya. Entonces, las formas de silicosis crónica simple es una distribución bilateral, simétrica, y pueden estar esos nódulos calcificados. También puede presentarse pseudoplacas en las regiones subpleurales, que se ven como nódulos acumulados, generando opacidades redondas o triangulares, que simulan placas pleurales, las cuales pueden presentarse con calcificación. Acá hay algunos con calcificación. Las adenopatías iliares y mediastínicas, donde suelen presentarse con calcificación en la periferia, dando la imagen característica de calcificación en forma de cáscara de huevo. Muy sugestivo de silicosis. Pero también puede haber ganglios como acá, sin calcificaciones, con calcificaciones puntiformes o totalmente calcificados. La forma crónica complicada, hay conglomerados silicóticos. Los nódulos silicóticos que habíamos mencionado, ¿no? Son la lesión típica de una silicosis simple. Nódulos, ¿no? ¿Qué son esos nódulos? Son nódulos hialinos. Son el acúmulo de fibras colágenas concéntricas en capas de cebolla. Ahora, cuando esos varios nódulos se juntan, pueden formar conglomerados. La confluencia de los nódulos forman masas o conglomerados, que también pueden recibir el nombre de fibrosis masiva progresiva, ¿no? Observamos aquí. Tiene múltiples clasificaciones. El patrón radiológico típico son masas superiores a 1 centímetro de bordes espiculados, bilaterales simétricos en los lóbulos superiores, que pueden presentar calcificaciones. Se inician generalmente en la periferia, pasa el tiempo y van migrando hacia el hilio, hacia el centro, observándose áreas de enfisema entre el tejido fibroso y la pleura. También podemos encontrar engrosamiento pleural, con o sin calcificaciones, además de invaginación de la pleura hacia los conglomerados silicóticos. En cuanto a la afectación pleural, se da generalmente en la forma silicosis complicada, con conglomerados silicóticos. El engrosamiento pleural se caracteriza por la afectación de la pleura visceral y parietal. El derrame pleural es raro, puede aparecer en un 35%, aunque generalmente es secundario a otros procesos como falla cardíaca, una neumonía, afección abdominal, entre otros. El derrame directamente relacionado solamente a silicosis se da en un 11%. ¿No? Por ejemplo, acá hay un derrame pleural bilateral con conglomerados silicóticos con calcificaciones. El polvo con concentraciones elevadas de sílice seca y recién fracturada es el más nocivo, y esto ocurre en las personas limpiadores con chorro de arena que fracturan partículas finas, y su inhalación puede producir las formas agudas y aceleradas de la silicosis.
Además, la presentación de la tuberculosis en estos pacientes con silicosis es 3 veces más frecuente que en la población general. Y lo que vamos a encontrar son nódulos o consolidaciones de distribución asimétrica con cavitaciones, llamándose silicotuberculosis. También se asocia a carcinoma pulmonar. Y la Organización Internacional de Cáncer lo ha clasificado a la sílice cristalina como un carcinógeno ocupacional del grado 1. ¿Cuáles van a ser las características? Que sea una masa pulmonar unilateral, indistintamente en cualquier localización, tiene un crecimiento rápido, los conglomerados en cambio tienen un tamaño más estable, y el carcinoma no suele tener calcificaciones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 4 cortes, donde observamos múltiples micronódulos, ¿no? Puede haber masas, ¿no? Y, por ejemplo, en este corte de acá se observa una masa polilobulada, ¿no? En pulmón derecho, sin calcificaciones, que correspondía a un carcinoma epidermoide. El diagnóstico se basa en la historia laboral, en los estudios radiológicos con hallazgos característicos, es decir, imágenes características de silicosis. Para esto hay una Organización Internacional del Trabajo, ILO o UOIT, con que es mayor, cuando es mayor de o igual de 1,1, menciona que tienen características similares a las radiografías estándares que tienen de ejemplo de silicosis, y exclusión de otras entidades posibles. Entonces, el algoritmo es la exposición laboral, más la radiografía simple de tórax. Si no hay estas características, se excluye silicosis. En cambio, si hay, pero, bueno, si es característica según las imágenes estándares de silicosis y se excluyen otras opciones, diagnosticamos silicosis. Pero si no es así, se pide una tomografía de alta resolución. Si es característica silicosis, lo que hemos visto, si sea el diagnóstico, si aún no, se establecen diagnósticos diferenciales y se plantea la toma de biopsia. Esta es una enfermedad crónica, incurable y progresiva. Y dependiendo de su gravedad, provoca comorbilidades, discapacidad y muerte. Y en la actualidad no se dispone de un tratamiento efectivo para revertir las lesiones, ni frenar su progresión. La prevención primaria es disminuir la exposición del trabajador al sílice. La concentración de fracción de polvo respirable no debe sobrepasar los 3 miligramos por metro cúbico. La fracción de concentración de polvo respirable no debe sobrepasar los 3 miligramos por metro cúbico. En cuanto a la prevención secundaria, es dirigida a diagnosticarlo en los estadios iniciales y prevenir complicaciones. Estos trabajadores deben ser incluidos en un programa de vigilancia con historia clínica, espirometría y radiografía de tórax con una periodicidad de 1 a 3 años. En neumoconiosis complicada se realizan más estudios, como el de difusión. Los pacientes con silicosis serán susceptibles de ser vacunados contra el estreptococos y anualmente contra la influenza. En cuanto a la prevención terciaria, hay que realizar un cribado de tratamiento de la infección de enfermedad tuberculosa en los pacientes, según las pautas habituales. El defecto ventilatorio obstructivo es una circunstancia muy frecuente en los casos de silicosis complicada y el tratamiento es parecido al del EPOC. El trasplante puede ser la única alternativa en casos graves con baja calidad de vida en personas jóvenes. Aun cuando no hay indicaciones específicas para esta opción, en los pacientes con silicosis, los estudios disponibles muestran una supervivencia similar a los pacientes que han sido operados de trasplante que han tenido EPOC o EPIT. Mi experiencia personal, cuando estuve en la unidad de trasplante pulmonar en España, tuve un paciente con silicosis avanzada, un joven de 28 años, el cual se le realizó un trasplante bipulmonar y tuvo una recuperación muy buena. El diagnóstico del silicosis cuando está hecho, si son formas simples, hay un control espirométrico con controles 1 a 3 años, con entrevista clínica, radiografía de tórax, espirometría y saturación de oxígeno. Las formas complicadas, aparte de los espirometría y volúmenes estáticos, la difusión de monóxido de carbono, gasometría arterial y pruebas de esfuerzo cada 1 a 3 años. Y esto también depende de la consideración clínica del médico.
Debemos detectar pérdida de función pulmonar, progresión de lesiones radiológicas, presencia de insuficiencia respiratoria, complicaciones o comorbilidades. Y la actitud, si existe progresión de la patología en sí o de las comorbilidades, hay que aplicar mayor pruebas funcionales, diagnósticos diferenciales con tomografía de alta resolución, broncoscopía, biopsia, tratamiento específico en caso de TB y valoración pretrasplante si es un paciente con patología avanzada. En cuanto a la patogenia de la silicosis, estas partículas, como había mencionado, pueden llegar a los bronquiolos y pasar a los ganglios linfáticos, por eso vamos a tener esas imágenes características en los ganglios, ¿no? Y eh, hay que estar al tanto en controles de imágenes, como había mencionado, en cuanto al seguimiento, muy importante. Muy bien, ese es el tema de silicosis. Vamos a pasar a atelectasias. Atelectasias es más un tema de definiciones y clasificación, además de saber aprender a identificarlas en las imágenes. Atelectasia viene de dos raíces, atele, incompleto, ectasis, expansión. La atelectasia describe la pérdida de volumen pulmonar debido al colapso del tejido pulmonar. Puede clasificarse según el mecanismo fisiopatológico en atelectasia compresiva, la cantidad de pulmón involucrado, ejemplo, atelectasia lobar, segmentaria o subsegmentaria, o la ubicación, por ejemplo, en lóbulo o segmento. Aquí es importante el componente estructural de las comunicaciones entre los alvéolos, donde va a pasar el aire, una circulación de aire colateral, que lo da los poros de Kohn. Cuando la comunicación es entre bronquiolos, son los canales de Martin, y cuando la comunicación es entre bronquiolo y alveolo, son los canales de Lambert. En cuanto al gran grupo de las atelectasias obstructivas, es consecuencia del bloqueo de una vía aérea. El aire retenido distal a la oclusión se reabsorbe a los alvéolos no ventilados, lo cual va a originar regiones afectadas sin gas y que se van a colapsar. La velocidad de que esto ocurre depende de factores como la cantidad de ventilación colateral que tiene el paciente y la composición del gas inspirado. Tenemos las causas endobronquiales, la más común, que se da una obstrucción entre el alvéolo y la tráquea, por cuerpo extraño, por mucoso o tumor generalmente, y la extensión de esta atelectasia va a depender de la ventilación colateral por los poros de Kohn, canales Lambert, Martin, y la composición del gas inspirado. Es más frecuente que se genere una atelectasia por obstrucción lobar que por obstrucción segmentaria, ya que hay ventilación colateral entre los segmentos dentro de un mismo lóbulo. La ventilación colateral se produce a través de los tres canales que habíamos mencionado. Todos estos canales deben borrarse para que se produzca una atelectasia obstructiva. La ventilación colateral no se produce entre los lóbulos a menos que las fisuras interlobares estén incompletas, lo que ocurre de un 50 a más en personas normales. Es de destacar que la ventilación colateral va a depender de la edad. Por ejemplo, los niños tienen poco desarrollada la ventilación colateral, las vías colaterales, por lo que la atelectasia obstructiva ocurre más fácilmente y se ve generalmente en niños que se han aspirado a un cuerpo extraño. En los adultos, en cambio, por ejemplo, con enfisema, tienen una ventilación colateral más extensa a través de las fenestraciones, que son más grandes que los poros de Kohn. Esto explica por qué una lesión obstructiva, como un tumor, puede tener un largo periodo sin causar síntomas ni atelectasia. Los pacientes que respiran gas con alta fracción de oxígeno inspirado desarrollan más rápidamente las atelectasias que los pacientes que respiran con un FiO2 bajo. El aire ambiente contiene 79% de nitrógeno inerte, que está en equilibrio con nitrógeno que se disuelve en la arteria pulmonar y sangre capilar. Después de la oclusión completa de un bronquio, el oxígeno intraalveolar distal de la obstrucción se reabsorbe rápidamente. El gradiente de presión de nitrógeno en la sangre venosa mixta es mínimo. De este modo, el nitrógeno desaparece lentamente,
lo que retrasa la formación de telectasias durante varias horas. Por el contrario, un paciente que tiene una FiO2 alta, el nitrógeno alveolar se elimina por lavado. Con menos nitrógeno en los alveolos, en el momento de obstrucción bronquial, la telectasia se desarrolla rápidamente, a veces en minutos. La telectasia no obstructiva. Extrabronquiales o no obstructivas, pérdidas de contacto entre la pleura visceral y parietal, un neumotórax, derrames pleurales, entre otros. Compresión por masas, pérdida de surfactante en el ARS, reemplazo de parenquima pulmonar por cicatrices o enfermedad infiltrativa como las enfermedades granulomatosas o neumonías necrotizantes. Aquí que va a incluir la pérdida de contacto entre pleura visceral parietal causada por distintas razones. Por ejemplo, la telectasia de relajación, es decir, la pasiva, ¿no? Que se da generalmente de fusiones pleurales. Es por la pérdida de contacto entre pleura parietal y visceral. También puede darse por neumotórax. Y, por ejemplo, una bula grande enfisematosa puede también generar un efecto similar, haciendo que el retroceso elástico fisiológico residual del parénquima pulmonar normal, que permite que el pulmón normal se aleje de la ampolla, con la consiguiente pérdida de volumen. La atelectasia compresiva ocurre cuando una lesión ocupada por el espacio de tórax, por ejemplo, de un ramo pleural aculado, de mi diafragma elevado, masa sólida, la pared torácica, pleura parénquima, presiona el pulmón y hace que el volumen del pulmón disminuya a un menor volumen del que está en reposo, por ejemplo, la capacidad residual funcional. La telectasia compresiva tiene mucho en común con la telectasia de relajación, excepto que es más probable que la compresiva sea focal o localizada. La telectasia adhesiva se da por inestabilidad alveolar, por deficiencia o disminución del surfactante, ¿no? Por ejemplo, en el ARTS, ¿no? Donde hay destrucción de los neumocitos tipo 1 y tipo 2, disminuye, ¿no? Y generando disminución de surfactante, reduciendo la tensión superficial de los alveolos y va a disminuir la tendencia de que los alveolos estén con aire y van a tener una tendencia a colapsarse. También se observa en los bebés prematuros, en las neumonitis agudas por radiación, contusión pulmonar postraumática. La cicatricial resulta de disminución de volumen por cicatrización severa del parénquima, como en enfermedades granulomatosas como sarcoidosis, neumonía necrotizante y neumonitis por radiación. Reemplazo se produce cuando los alvéolos de un lóbulo entero están llenos de tumor, como el adenocarcinoma mucinoso, con la consiguiente pérdida de volumen. Atelectasia por aceleración. Esto se ha visto en pilotos que están sometidos a fuerzas aceleradoras verticales muy altas, donde las vías aéreas van a estar distorsionadas y cerradas debido a las fuerzas gravitacionales. Y se va a exacerbar cuando consumen un alto oxígeno con alta concentración de este aire con alta concentración de oxígeno. La disminución de la capacidad vital es un reflejo de este tipo de telectasia y va a causar dolor torácico, tos y disnea. ¿Qué vamos a observar como signos de telectasia en las imágenes? Aumento de la opacidad, apiñamiento y ralentización de los vasos pulmonares, desplazamiento de las fisuras, elevación del diafragma, desplazamiento del ilio, apiñamiento de las costillas, hiperinsuflación compensadora del pulmón normal, desplazamiento mediastínico, rotación cardíaca, cambio de posición bronquial y vértice yuxtafrénico, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un aumento de la opacidad, el lóbulo superior derecho, la telectasia. Acá también observamos la consolidación en ápice derecho, que es una telectasia. Acá observamos una telectasia, el lóbulo medio derecho, ¿no? Donde se contrapone con la silueta cardíaca. Una atelectasia del bronquio principal izquierdo, atelectasia del bronquio principal derecho. Aquí en los cortes tomográficos observamos atelectasia del lóbulo superior derecho, donde está jalando mediastino, ¿no? Y aquí en el corte coronal se observa una obstrucción completa del bronquio del lóbulo superior derecho. Acá tenemos la imagen de vértice yuxtafrénico, una elevación yuxtafrénica del diafragma, que es que se asocia a una atelectasia del lóbulo superior derecho. Acá tenemos otra imagen del lóbulo medio atelectasiado. Esa es una imagen de un paciente post-lobectomía del lóbulo superior derecho,
con una atelectasia del lóbulo medio derecho. Aquí observamos un signo de la V o impactación mucoide. Esta es la radiografía de tórax de un niño con tapón mucoide, ¿no? Que es frecuente verlo en infecciones pulmonares víricas y también tiene una atelectasia en el lóbulo superior derecho. Acá tenemos el signo de la cola de la cometa, corresponde a la morfología de los vasos y bronquios curvándose hacia la masa, creando aspecto de cola de cometa, tal como vemos en la base derecha, ¿no? La atelectasia se ve con frecuencia en pacientes con exposición a asbestosis. Se ha postulado que el origen es la tracción sobre el parénquima pulmonar que hace la pleura visceral en la evolución de una pleuritis esclerosante. Aquí también vemos un corte de tomografía con una pleura con calcificaciones. Este es el signo del broncograma líquido en una ecografía que se observa en una atelectasia obstructiva, donde se observan bronquios distendidos, rellenos de líquido en pacientes con obstrucción endobronquial. En ecografía estos bronquios se ven como estructuras lineales ramificadas con contenidos hipecoicos. Además, falta el broncograma aéreo que debería estar presente en la atelectasia de pulmón no obstructiva, ¿no? Aquí tenemos el signo de Lufsichel, que es el signo del colapso del lóbulo superior izquierdo en la radiografía anterior de tórax. Consiste en la hiperclaridad en el área alrededor del botón aórtico, producida por la hiperinsuflación del lóbulo inferior izquierdo que asciende hasta el vértice pulmonar. El segmento 6 del lóbulo inferior izquierdo contacta con la puerta posterior del botón aórtico, permitiendo esta visualización. Y aquí en la radiografía lateral se confirma el colapso del lóbulo superior izquierdo, manifestado por el aumento de densidad anterosuperior, el desplazamiento anterior de la cisura mayor y la hiperinsuflación del lóbulo inferior. Muy bien. Hemos terminado con las dos ponencias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?